ponerlo en mute. Puede buscar Facebook y abrirlo para que se vean que hay muchos views y se animen, ¿verdad? Pero póngalo en mute para que la gente pueda escuchar lo que el Señor tiene que decir. Muchas gracias a los que nos acompañan a través de los medios. Qué bendición y privilegio recibirles en nuestra sintonía. Esperamos que hoy el mensaje de la palabra del Señor sea de mucha bendición y edificación para sus corazones. Como siempre, está su iglesia, Capilla del Rey, en la ciudad de Orlando. Sin más preámbulos, presentamos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado con nosotros. Muchas bendiciones a todos. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un dedo pulgar en sus manos? Déjame verlo. ¿Y cuántos tiene? Yo tengo 4. Hagamos un ejercicio. Encoja ese dedo pulgar suyo, cualquiera de los dos o ambos. Intente agarrar algo. Sin el dedo pulgar. Imagínese yo, si no tuviera mi dedo pulgar, agarrar este micrófono durante el día de hoy sería difícil. ¿En qué momento usted le aconsejó a Dios que le pusiera un dedo pulgar ahí? Ninguno. Ahora, vamos a los pies. Usted tiene un dedo grande en cada pie, ¿verdad que sí? Amén. Imagínese, si ese dedo grande no estuviera ahí, usted se caería de boca. Se caería de boca. No tiene balance, ahí está su balance. Usted tiene las cejas. Si no estuvieran esas dos brochitas allí, todo el sudor entraría en nuestros ojos. Las pestañas igual. Tenemos en nuestras fosas nasales un filtro que impide que buena parte del polvo del ambiente entre a nuestras vías respiratorias. Esos pequeños diminutos vellitos que están dentro de cada fosa nasal. Es un filtro. Usted le cambia el filtro a su aire acondicionado, pues nosotros tenemos un filtro en cada fosa nasal. Amén. ¿En qué momento usted pensó en eso? ¿En qué momento hubiera aconsejado a Dios cómo colocar cada uno de esos miembros allí? Pero están allí. Están allí. Colocados minuciosamente por el Dios de cielo y tierra. Cuando te llegue la medianoche de hoy, usted habrá respirado, inhalado y exhalado 115,000 veces. Lo digo otra vez. Usted habrá inhalado y exhalado 115,000 veces sin tan siquiera pensarlo. Un adulto promedio durante gran parte de su vida habrá inhalado y exhalado billones de veces. Ahora dígame cuántas veces Dios le ha pasado factura por ese oxígeno de él que usted está respirando. Yo quiero decir que si me pasara factura por el oxígeno de hoy nada más, yo estaría en deuda por siempre. No podría pagar el oxígeno de hoy. El oxígeno de un paciente a un hospital cuesta cientos y cientos de dólares por un día. Y nosotros respiramos el aire de Dios de día y de noche. Y nunca nos ha llegado ni un solo cobro. Se llama gracia. Oye bien, eso se llama gracia. Gracia
y gracia de parte de Dios. Porque yo le garantizo que si usted intenta imitar su ritmo respiratorio, conscientemente no podrá. ¿Lo hace automáticamente? No. Lo hace porque Dios puso eso allí. ¿Cuánto tenemos de Dios? Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, verso 3. Está escribiendo un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, se le conoció más tarde como Pablo. Y era perseguidor de la iglesia, era enemigo de la iglesia, porque era enemigo de Jesús. Oiga, quien rechaza la iglesia está rechazando a Cristo. Pues si es el cuerpo de Cristo. Quien es enemigo del cuerpo de Cristo es enemigo de Cristo. Por eso, este hombre yendo a camino a Damasco, a arrestar a discípulos, a creyentes, no para molestarlos un rato, para arrestarlos, apresarlos, y algunos de ellos serían muertos. Yendo a Damasco, tuvo un encuentro con el Jesús que él estaba persiguiendo. Y lo que el Señor hizo con este hombre, que lo recibió. Escuche bien. A Dios no le toma por sorpresa quién somos. La misericordia de Dios y su gracia va por encima. Lo que Pablo estaba haciendo era grave. Era grave. Pero este hombre tuvo un encuentro con el Dios vivo, con el Cristo resucitado. Años más tarde, muchos años más tarde, escribe este capítulo en 1 Corintios. Y quiero comenzar a leer en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dijo nuestros. Él se incluyó. Cristo murió por mis pecados. Él es mi Salvador. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hablando del Cristo resucitado. Oiga, Cristo resucitó. Cristo se levantó de la tumba. No estuvo allí permanentemente. 3 días y resucitó. Y se apareció a Cefas, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribía este capítulo, muchos de los que habían sido testigos de la resurrección de Cristo todavía estaban vivos. Ya otros habían partido. Dice que dormían, porque el hombre que muere y la mujer que muere es salvo. Al morir, no muere, duerme, esperando hasta aquel día en que la trompeta sonará, el Señor volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados por el Señor para estar siempre con Él. Y eso es promesa. Algunos tienen por tardanza la promesa de Dios. Pero no es que Dios se está tardando, es que su misericordia, su paciencia es para arrepentimiento. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Amén. Mayormente de los que creen.
Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ese Jacobo era hermano del Señor Jesús. No era Jacobo el apóstol, ese era hermano del Señor, que un día no creía en él. Y el resto de los hermanos de Jesús tampoco creían en él. Sus hermanas tampoco creían en él. Pero ahora se estaba encontrando con el Cristo resucitado, y este Jacobo no solo fue testigo de su resurrección, se convirtió en apóstol, fiel testigo, en apóstol en la iglesia en Jerusalén, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Un abortivo porque yo no estuve allí, yo no fui testigo. Sin embargo, quien está dando testimonio de la resurrección de Cristo no estuvo presente con Pedro cuando fueron a la tumba vacía, pero está diciendo, conforme a la Escritura, Cristo resucitó y yo soy testigo de que Cristo está vivo, aunque Él no estuvo allí, porque andamos por fe, no por vista. Amén. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí hay un pero. Aquí hay un pero. Y es un pero de parte de Dios. Yo siempre he dicho que cuando en la Biblia aparece un pero, y ese pero viene del hombre, ese pero es para mal. Pero cuando ese pero viene de Dios, ese pero viene de parte de Dios, es para bien. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué gracia? Gracias es el favor inmerecido. Gracias es que Dios nos es propicio sin nosotros merecerlo y sin nosotros ser dignos. No hay nadie digno. Solo uno fue digno. Solo uno fue digno. El Hijo de Dios, quien nunca pecó. Además de Cristo, ¿quién es digno? Ninguno. Ninguno de nosotros, dice Pablo. Yo no soy digno, pero por la gracia de Dios. Y yo quiero enfatizar en esa palabra. Por la gracia de Dios. Por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora mira lo que dice aquí. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahora está diciendo, yo no fui parte de aquellos 12 apóstoles, pero antes he trabajado más que todos ellos. No porque hubiera vanidad en él. Eso se puede decir de muchas formas, pero Pablo no lo estaba diciendo por vanidad, no porque estuviera vanidoso por lo mucho que él servía. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Por lo que dice ahora. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, a pesar de que es por gracia, de que yo soy salvo por gracia, Pablo mismo enseñó que somos salvos por gracia. El amor de Dios es gracioso, está lleno de gracia. Y el Señor nos recibe. Cuando venimos a Él, no importa si nuestros pecados han sido rojos como la grana, vienen a ser blancos como la nieve. Y los toma y los lanza a la parte más profunda de la mar, para nunca más acordarse de Él.
Así dice la Escritura. Amén. Dice Pablo, soy lo que soy por su gracia. Pero dice, yo he trabajado más que todos ellos porque en la gracia se trabaja. Hay esfuerzo en servir a Dios, hay esfuerzo en dedicarse al Señor, hay esfuerzo en caminar en Cristo, hay esfuerzo. Es por gracia, pero hay esfuerzo. Amén. Amén. Es por gracia, pero hay que hacer fuerza. Solo los valientes lo arrebatan. Amén. El reino de los cielos se hace fuerte y solo se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oiga, Pablo está diciendo, soy salvo por la gracia, soy apóstol por la gracia, he trabajado mucho, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, lo que he hecho ha estado enmarcado siempre dentro del marco, valga la redundancia, de la gracia. Amén. Porque yo ni eso merecía. No merecía ser salvo, no merecía ser hijo de Dios, no merecía ser apóstol, no merecía trabajar para Él, no merecía servirle a Él. En todo ha estado presente la gracia. Por eso, Pablo reconoció en otros la misma gracia y no se consideró un llanero solitario. Por eso todo este pasaje habla en términos plurales. Es decir, no soy yo solo, hay más. El Señor tiene más. El Señor tiene más. Le dice a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Y yo voy a otro momento en la vida de Pablo, cuando llegó a una encrucijada difícil para él. A un momento en que estuvo en estrecho y lo identifica con debilidad. Estaba diciendo, en este momento de mi vida, estoy débil, tengo debilidad. En 2 de Corintios capítulo 12 y verso 9, no tiene que buscarlo, está allí. 2 de Corintios 12:9. Dice que en un momento dado, Pablo tuvo en su carne un aguijón. ¿Sabe qué es un aguijón? Yo no sé si usted ha visto una yunta de bueyes trabajando alguna vez. Yo no soy tan viejo, pero yo las vi. En mi país yo vi eso. En mi país yo vi a una pareja de bueyes trabajando, arando bajo un sol candente, rompiendo un terreno que había estado duro, bien duro, abriendo unos surcos. Detrás iba mi abuelo, llevaba una vara lo suficientemente larga, llegara detrás del arado, cruzaba hasta el frente y llegaba hasta la parte de atrás, hasta las ancas de los bueyes, con un extremo afilado, y con ese extremo despertaba a aquellos dos animales monumentales, gigantescos, corpulentos. Tan pronto el cansancio del trabajo los golpeaba, los despertaba con el aguijón. En 2 de Corintios capítulo 12 dice que hubo un momento que apareció un aguijón en su vida. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Y algunos se han detenido a debatir qué era aquel aguijón. Y yo no quiero entrar en detalle, se le han puesto muchos nombres. Yo pienso que era una enfermedad. Era una enfermedad que lo aguijoneaba constantemente y le recordaba cuán débil él era
allí hay debilidad. Allí hay debilidad. Quizás una enfermedad limitante. Le dice a los Gálatas, ustedes saben que al principio, a causa de una enfermedad, yo me detuve en su región y fue por una enfermedad que yo prediqué allí. Y por una enfermedad me detuve predicando allí. Allí se levantó la iglesia de los Gálatas en la región de Galacia. Fue por una enfermedad. Pablo está diciendo en 2 de Corintios 12, tengo en mi carne un aguijón que me abofetea para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, sobremanera, para que yo recuerde que soy hombre, para que yo recuerde que lo que tengo lo he recibido y que lo he recibido por su gracia, que esto no vino de mí, para que yo recuerde que se trata de Él, este evangelio se trata de Él y no de mí. Me fue dado un aguijón para que yo recuerde que yo necesito depender de Él. Y lo resumió de una forma. Eso es una debilidad. Y termina el pasaje diciendo, por tanto, me gloriaré en mis debilidades. No solo el aguijón. ¿Cuántas debilidades? Ojo, no está hablando de debilidades pecaminosas. Estaba hablando de limitaciones humanas. Me gloriaré en lo que es mi debilidad, porque el poder de Dios reposa sobre mí en mis debilidades. Entonces, está presentando una debilidad que él tenía, él como hombre, y está diciendo, es la ocasión, esa debilidad es la ocasión para demostrar que el poder de Dios se glorifica en nuestras debilidades, porque terminó diciendo en el otro pasaje que leímos, he trabajado más que todos ellos. ¿Cuánto tiempo trabajó con el aguijón? Con aquel aguijón debilitándole. Quizás mucho tiempo. Puedo decir, trabajé más que todos ellos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba reconociendo la gracia de Dios, no solamente para salvación, sino la gracia de Dios para trabajar para Él, para servirle a Él. Necesito de su gracia en todo, de lo contrario no podré. ¿Qué es lo opuesto a la gracia? Y esto es lo que me ocupa hoy. ¿Qué es lo opuesto a la gracia? El merecimiento. Eso es lo opuesto a la gracia. Pablo nos dijo, yo merezco ser llamado apóstol porque he trabajado más que todos ellos. No, fue por su gracia. No fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo puse mi esfuerzo, pero fue por su gracia de todas formas. ¿Qué es lo opuesto a la gracia? Merecimiento. Si buscáramos, existe una palabra en inglés, entitlement. La palabra entitlement no tiene traducción al español. Búsquela. No está. Yo lo quiero llamar merecimiento. Es decir, lo que yo merezco. Lo que yo merezco. Pablo pudo haber dicho, yo merezco que se me reconozca como el apóstol Pablo, porque yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero Pablo dijo, fue por su gracia, es por merecimiento. ¿Sabe cuál fue la respuesta que Dios me dio cuando yo oré para que Él me quitara el aguijón? La respuesta de Él fue, bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en ti, en esa debilidad. Es una respuesta que no mucha gente quiere recibir.
Estaba orando por sanidad y Dios le dice, bástate mi gracia. Estaba orando para que Dios lo libertara y la respuesta de Dios, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi gracia es mejor que una sanidad. Mi gracia, a fin de cuentas, gente completamente sana, viven completamente de espaldas a Dios. Bástate mi gracia, fue lo que Dios me dijo, diría Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cuando tú eres débil. Entonces, yo veo a Pablo aquí contando bendiciones. Contando bendiciones. He trabajado más que todos ellos. Testigo de la resurrección de Cristo. Soy apóstol. Pero al contar bendiciones, está partiendo de la gracia, no del merecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien se ubica fuera de la gracia necesariamente terminará con un saldo negativo y en vez de contar bendiciones estará contando quejas, lo que le falta, lo que no puede, lo que no tiene, donde está, no debería estar. ¿Cuáles son los síntomas del entitlement, del merecimiento? Yo quiero mencionar varios. Descontento, envidia. Oiga, el que no se considera bajo la gracia de Dios terminará teniendo envidia de otros porque querrá tener lo que el otro tiene, ser lo que el otro es, estar donde el otro está, tener la estatura que el otro tiene. Hay envidia por las bendiciones de otros. Por eso quien se desubica de la gracia de Dios no puede gozarse con los que se gozan. Lo digo otra vez. Quien no se ubica bajo la gracia de Dios no puede gozarse con alguien que se está gozando. La mujer que está orando por tener un hijo no puede gozarse cuando su amiga más cercana viene a decirle, estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Cuál es la reacción? ¿Gozarse o enojarse? ¿Sí? ¿Cuál es la reacción? ¿Se goza? Por eso Jesús dijo, gózate con los que se gozan. Solo si vives bajo la gracia de Dios, amén, podrás gozarte cuando otro se goza. Amén. ¿Y sabe qué? También podrás llorar cuando el otro llora. Síntomas: la excepción en la vida, duda en la fiel provisión de Dios para mí y sentido de deficiencia al compararme con otros. Porque siempre terminamos comparándonos con otros. Mirando a otros. Por eso nuestro modelo es Cristo, no es otro hombre. Nuestro modelo tiene que ser Cristo. Él es nuestro blanco. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el síntoma más evidente de cuando nos salimos de la gracia? Es la queja. Es la queja lo que se verbaliza cuando nos salimos del terreno de la gracia. La queja por lo no recibido, la queja por lo que no tengo. Aunque tenga, aunque mis manos estén llenas, estaré quejándome. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los llevaba camino a la tierra prometida. Oye, hermano, eso
que yo soy esclavo hoy y Dios me dice, te voy a sacar de allí para llevarte a una tierra que fluye leche y miel, y lo sacó con mano fuerte. Maravillas y prodigios para que pudieran salir. Escuche bien, tan rápido como 3 días después estaban quejándose. ¿Por qué? Porque ellos sentían que no merecían aquello. No merecían estar en el medio del desierto con falta de agua. Yo no merezco esto. Yo merezco algo mejor. Estar en este desierto con falta de agua. Y ahora estoy aquí que voy a morir porque estaban perdiendo de vista quién fue el que los sacó de Egipto. Estaban perdiendo de vista quién los sacó. Quien los sacó te preserva, y si tiene que abrir una peña para que te dé agua, lo hace, pero vas a tomar agua. Yo no merezco estar así. Es cuando se abre la boca y en vez de contar bendiciones y de adorar a Dios y de agradecer a Dios, vivir agradecido de Dios, contando con su gracia, lo que sale por la boca es queja. Lo que sale por la boca es reclamo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablamos? Es lo que está dentro del corazón. Aquel pueblo se quejó y olvidó lo que 3 días antes hizo Dios en favor de ellos. Ellas estaban ahora quejándose. El merecimiento, escuche bien, el merecimiento es la ruta opuesta al agradecimiento. El merecimiento es la ruta opuesta al agradecimiento. Cuando nos ubicamos fuera de la gracia, estamos haciendo el listado de lo que nosotros merecemos. Cuando nos vemos a nosotros mismos bajo la gracia de Dios, estamos contando bendiciones y diciendo cuánto agradecemos, porque lo que tengo no lo merecía, lo que soy tampoco, donde estoy tampoco lo merecía. Y la ingratitud, escucha bien, es señal de los postreros días. Dice la Biblia en 2 de Timoteo que en los postreros días vendrán hombres desleales, ingratos, y la ingratitud es una de las características de los postreros días. Ingratitud a Dios, ingratitud a Él. Porque termino. Hay una parábola en la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y estoy seguro que ustedes la conocen. Está hasta en Cánticos. Es la parábola del hijo pródigo. Pero la parábola misma no se llama a sí misma la parábola del hijo pródigo. Eso alguien lo añadió. La Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Eso fue añadido después para facilitar su lectura. Esos subtítulos que usted ve ahí al principio de cada capítulo también fueron añadidos, no son parte del texto bíblico. Esa parábola que llamamos la parábola del hijo pródigo, el Señor no la llamó así. Fue una parábola de un hombre que tenía 2 hijos. 2 hijos. Y el hijo menor le dijo, dame mis bienes. Y dice la parábola que le repartió sus bienes a sus 2 hijos, al menor y al mayor. Solo que el menor se fue lejos y desperdició toda aquella riqueza viviendo perdidamente. Cuando le pidió los bienes, estaba diciendo, yo soy digno,
Yo soy digno de que me des tus bienes, soy tu hijo. Dame tus bienes. Fue a un sitio lejano, lo perdió todo y estando allá decía, soy indigno. Soy indigno. Voy a ir delante de mi Padre y le voy a decir, Padre, este es mi mensaje que tengo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como uno de tus jornaleros. Esa es el legalismo. Estaba fuera de la gracia. Fuera de la gracia. Hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno. Y mientras aquel hijo pronunciaba su mensaje, el padre estaba llevando a cabo, ejecutando lo que tanto había planificado. Llamó a sus sirvientes. Traigan el vestido nuevo. El que yo les dije, el que yo dije que me prepararan, no empezaron a prepararlo allí, estaba listo ya. Yo quiero decirle que el Señor lo sabía todo sobre usted. Y aún así le amó. Amén. Lo sabía todo sobre mí. Y aún así me amó. Aquel hombre estaba listo esperando el día. Pero estaba el hijo mayor allí, que no podía gozarse con los que se gozan, porque vivía bajo la ley, bajo el mérito. El padre estaba gozoso y el hijo mayor enojado, molesto. Pero este muchacho loco se lleva tus bienes y los pierde viviendo en cuanta cosa usted sabe, viviendo perdidamente. Y ahora llega y tú haces una fiesta. Y yo, que he estado aquí todo el tiempo, no me has dado un cabrito para compartirlo con mis amistades. Yo no puedo gozarme en eso. Eso es lo que hace el merecimiento. No lo merecía. No lo merecía. Tampoco lo merecía él. ¿Cuándo es que llega el desánimo? ¿Cuándo es que llega el desánimo en nuestra vida? ¿Cuándo es que nos negamos a entrar al gozo del Señor? Cuando nos sentimos tan golpeados y tan deficientes que el saldo con el cual puedo describir mi vida es negativo. ¿Cómo puedo gozarme? ¿Cómo puedo estar en el Señor gozoso estando como estoy? Atravesando por lo que estoy atravesando, con esta enfermedad, con esta escasez económica. ¿Cómo puedo gozarme estando en medio de este desierto? Cuando ni agua hay. ¿Cómo puedo yo proclamar victoria? Es cuando yo me considero bajo su gracia. Bajo su gracia. Cuando me considero bajo su gracia, el saldo siempre es positivo. Amén. Cuando nos consideramos bajo su gracia, lo que tenemos es más.
pero mucho más. Lo que vemos que tenemos de parte de Dios es más, pero mucho más de lo que merecemos. Y somos mucho más de lo que merecemos. Y estamos en un lugar mejor que el merecemos. Pero eso no termina allí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ha preparado Dios para los que le aman. En la gracia de Dios somos fortalecidos. En la gracia de Dios se nos abren puertas. En la gracia de Dios disfrutamos de cosas que a veces hasta pasamos por alto. Por eso, el que vive en la gracia de Dios vive contando bendiciones. Vive contando bendiciones. No vive en queja. Que tiene dolor, sí. Que hay un aguijón, sí, no lo niego. No estoy diciendo que el aguijón no está. Hay un aguijón. Pero mi Dios es más poderoso que el aguijón. Mi vida está por encima del aguijón. No me niego a llamarme el aguijoneado. Yo no soy Pablo el aguijoneado. Noemí dijo, cámbienme el nombre. Cámbienme el nombre. Llámenme Mara. Porque murió mi esposo, murieron mis hijos. Póngame el nombre de Mara. Significa amargura. Porque lo que tengo es amargura. Eso sucede cuando nos vemos fuera de la cobertura de la gracia de Dios. Porque aunque tus hijos hayan muerto tus hijos, murió tu esposo, lo que Dios tiene por delante es tan grande. Lo que Dios tiene por delante es tan y tan grande que ni tú misma, Noemí, te atrevas a imaginarlo. Y Noemí llegó a ser la bisabuela del rey David. La que decía que vivía en amargura. Mis días terminaron. No terminaron nada, porque la misericordia de Dios va más allá. Su misericordia va más allá. Va más allá. Cuando parece que ya no hay más, Dios abre una peña y te da agua hasta que sobreabunde. No olvides eso. No lo olvides. Porque cuantas peñas haya que romper, Dios lo va a romper. No olvides nunca eso. No olvides ese día. No olvides ese día en que la peña salió de tantos aguas. Porque cuantas veces sea necesario, lo voy a hacer otra vez. Otra vez. No des lugar al desánimo. La gracia de Dios está sobre ti para sostenerte todos los días de tu vida. Y donde hay escasez, Dios hará cosas que no responden a los números. ¿Cómo es esto? Esto no cuadra con los números. Yo lo sé que no cuadra. Dios es así. Estemos puestos de pie. Amén. ¿Habrá algo en su vida que usted quiera presentarle al Señor? Algo que quiera presentarle a Dios, que quiera entregarle a Él. Eso es ese aguijón, ¿dónde está? No importa cómo se llame. Quiere entregárselo al Señor. Quiere entregárselo a Dios.
¿Dios le habló por esta palabra? Sí. Yo quiero que usted pase al frente. Pase al frente, vamos a orar.